¿Cuál fue el primer imperio de la historia? Muchos dirían que Egipto, Babilonia o Roma. Sin embargo, la respuesta es mucho más antigua y sorprendente de lo que imaginas, porque no surgió allí donde estaban las grandes civilizaciones fundadoras de la humanidad, sino en una región mucho más periférica. ¿De qué pueblo estamos hablando? Mi nombre es Andrei Viarens y en este video te invito a conocer a los acadios, su origen, ascenso y caída. Descubrirás la apasionante historia del primer imperio y su primer emperador. Y si te quedas hasta el final, comprenderás cómo la herencia de ese imperio pervive hasta el día de hoy. Si te apasiona la historia desde una perspectiva objetiva, pero narrada con pasión, te invito a suscribirte, dejarme un like y activar la campanita para que te llegue todo mi contenido. Ya comenzamos. Para responder con rigor a la pregunta de cuál fue el primer imperio de la historia, primero debemos precisar qué entendemos por el término imperio. No basta con hablar de un territorio grande ni de una ciudad dominante. Un imperio implica control sostenido sobre múltiples regiones, administración centralizada, extracción regular de tributos y capacidad de imponer autoridad más allá de la ciudad de origen. Y para comprender por qué el nombre de Akkad entra en esta discusión, debemos situarnos en el lugar y en el tiempo correctos. El sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, durante el llamado período dinástico temprano, aproximadamente entre el 2900 y el 2350 antes de nuestra era. En ese período la región no era un estado unificado, era un mosaico de ciudades-estado como Ur, Uruk, Lagash, Umma o Kish. Cada una tenía su dinastía, su templo principal, su burocracia, su ejército y su dios protector. Competían entre sí de manera constante. Lo que estaba en juego no era solo prestigio político, eran recursos concretos, agua para los canales de irrigación, tierras fértiles, rutas comerciales que conectaban con Anatolia, el Golfo Pérsico y el Levante. El control de los canales podía significar la supervivencia o el colapso agrícola de una ciudad rival. Por eso las hegemonías eran frágiles. Una ciudad podía imponerse durante algunos años, incluso décadas, pero el sistema tendía a fragmentarse nuevamente. Ese es el mundo previo al imperio. Civilización avanzada, escritura, administración, comercio a larga distancia, pero sin una autoridad central estable que integrara políticamente toda la región durante generaciones. Ahora bien, dentro de ese mundo fragmentado ya estaban presentes los acadios, no como conquistadores externos, sino como población asentada en el norte y centro de Mesopotamia desde siglos antes. La evidencia lingüística y documental es clara. En tablillas administrativas del siglo XXVII antes de nuestra era aparecen nombres propios que no son sumerios, sino semíticos orientales, es decir, acadios. La lengua acadia pertenece a la familia semítica y está emparentada con el posterior babilonio y asirio. Su presencia anterior al imperio está bien documentada en estudios filológicos de los siglos XX y XXI. Ciudades como Kish desempeñaban aquí un papel clave. Situada en la zona de transición entre el norte semita y el sur sumerio, Kish aparece repetidamente en la lista real sumeria como símbolo de legitimidad política. Varios de sus gobernantes presentan nombres de probable origen semítico. Esto sugiere una élite mixta o al menos una fuerte integración cultural ya en el tercer milenio antes de nuestra era. No estábamos ante una frontera étnica clara, sino ante una zona de contacto. Los acadios adoptaron la escritura cuneiforme desarrollada por los sumerios y la adaptaron a su lengua. Ese proceso no ocurre en una generación, implica décadas, probablemente siglos de convivencia administrativa y cultural. Las tablillas de Ebla, descubiertas en Tel Mardik, en la actual Siria, y fechadas hacia el 2400-2300 antes de nuestra era, muestran contactos comerciales y lingüísticos entre Mesopotamia y Levante. En esos archivos aparecen términos y nombres que evidencian una circulación amplia de población y lengua semítica en la región antes de cualquier estructura imperial acadia. Eso es importante porque desmonta una idea simplista.
El imperio acadio no fue el resultado de la llegada súbita de un pueblo desconocido, fue el desenlace de tensiones internas en una región donde coexistían comunidades sumerias y semitas desde hacía ya muchas generaciones. Además, el norte mesopotámico, donde la presencia acadia era más fuerte, tenía características distintas al sur: menor densidad urbana, más contacto con rutas de Siria y Anatolia, mayor movilidad. Ese entorno generaba dinámicas políticas diferentes, no necesariamente más poderosas, pero sí más flexibles. Durante el periodo dinástico temprano, mientras las ciudades sumerias en el sur competían entre sí por canales y campos de cultivo, en el centro y el norte se desarrollaba una población que compartía cultura material, técnicas agrícolas, religión y cultura, con lengua y redes propias. Esa convivencia, a veces cooperativa, a veces conflictiva, creó un escenario híbrido. Y es en ese escenario donde debe entenderse el surgimiento posterior de Akkad. Investigadores como Mario Liberani y Mark van de Mierup han insistido en que la transición hacia estructuras más amplias en Mesopotamia no puede entenderse como una ruptura abrupta, sino como una evolución interna del sistema de ciudades-estado. Otro ejemplo importante es el religioso. Los acadios no introducen un panteón radicalmente distinto, comparten y reinterpretan deidades sumerias. La continuidad religiosa indica integración cultural profunda. No hay una sustitución total, sino una superposición progresiva. Y aquí aparece un dato que suele pasarse por alto. El nombre Akkad ya era conocido antes de la consolidación imperial. Aunque su localización exacta sigue sin identificarse con certeza, las referencias textuales indican que era una ciudad urbana real dentro del sistema mesopotámico. Esto significa que antes de convertirse en símbolo de un cambio político mayor, Akkad era una ciudad más en un mundo competitivo. Si te interesa entender cómo surgen los imperios, cómo un sistema aparentemente estable puede romperse desde dentro, y cómo individuos o pueblos cambian el curso de la historia, eso es precisamente lo que exploro en mi libro Andreíadas. En esta obra no hablo de Mesopotamia, pero sí de algo universal, el momento en el que una estructura de poder empieza a resquebrajarse y alguien decide transformarla. Si te gusta la historia, no solo como cronología, sino como análisis profundo del poder, Andreíadas es una lectura de ficción que complementa perfectamente lo que estamos viendo aquí. Al adquirir el libro también estarás apoyando mucho a este canal, así que te dejo el enlace en la descripción del video. El mundo que describimos en el blog anterior era inestable por naturaleza. Ciudades rivales, hegemonías breves, alianzas frágiles. Y hacia mediados del siglo 24 antes de nuestra era, esa inestabilidad alcanza un punto crítico. En ese contexto aparece una figura concreta, Sargón de Akkad. La cronología media sitúa su ascenso alrededor del 2334 antes de nuestra era. Pero, ¿cómo llega al poder? Las fuentes posteriores, especialmente la llamada leyenda de Sargón, cuentan que fue hijo de una sacerdotisa, colocado en una cesta sobre el río y criado por un jardinero. Pero este es más bien un relato literario compuesto siglos después. Lo que sí sabemos por fuentes contemporáneas es más sobrio. Sargón fue inicialmente copero del rey de Kish, una de las ciudades más prestigiosas del momento. El título de copero no era menor, implica realmente una cercanía personal al rey y acceso al núcleo del poder. En algún momento, probablemente tras una crisis interna, Sargón desplaza a la dinastía gobernante de Kish y asume el control. La lista real sumeria lo menciona como rey de Kish, lo cual no significa solo dominio urbano, sino legitimidad política regional. Ese es el primer paso. No funda un estado desde la periferia, sino que toma una ciudad clave del sistema. El segundo paso es decisivo. Hacia el 2334 y el 2330 antes de nuestra era, Sargón derrota a Lugalsaguesi de Uruk, quien había logrado una hegemonía amplia sobre el sur mesopotámico. Las inscripciones acadias describen la captura de Lugalsaguesi y su traslado encadenado a Nippur,
un centro religioso fundamental de esta época. Es un gesto político calculado, no solo derrota a un rival, sino que se presenta ante el santuario del dios Enlil como nuevo garante del orden. Aquí el cambio empieza a ser estructural. Las hegemonías anteriores, como la del Lugal-Sagessi o la de Eannatum en Lagash, un siglo antes, habían sido supremacías regionales inestables. Sargón, en cambio, no se limita a imponerse militarmente, reorganiza el territorio. En lugar de mantener a los reyes locales como aliados semiautónomos, instala gobernadores dependientes de su autoridad. En muchos casos son funcionarios acadios o miembros de su entorno. Eso rompe el modelo clásico de ciudad-estado independiente. La capital se establece en Agadé o Akkad, cuya ubicación, como te decía antes, todavía sigue sin identificarse con certeza, aunque de nuevo sí existen muchas fuentes muy bien documentadas que corroboran su existencia. Desde allí se coordina el nuevo poder. El dominio atribuido a Sargón abarca el sur mesopotámico, regiones del actual Irán occidental, Elam, zonas de Siria y posiblemente áreas cercanas a Anatolia. Las campañas hacia el oeste están documentadas en inscripciones que mencionan a Mari, Ebla y el acceso al mar superior, probablemente el Mediterráneo. Aquí es importante ser precisos. Algunas afirmaciones territoriales pueden tener un componente realmente propagandístico, pero incluso descontando las exageraciones, el alcance geográfico supera claramente el modelo tradicional de la ciudad-estado dominante. Ahora entramos en los tres elementos estructurales que convierten esta expansión en algo distinto. El primero es el ejército permanente. Las fuentes hablan de un contingente estable de 5.400 hombres que comían diariamente ante el propio rey. Esta fórmula aparece en inscripciones atribuidas a Sargón. No describe una milicia convocada para una campaña puntual, sino un cuerpo profesional mantenido de forma continua. En un sistema donde antes predominaban ejércitos temporales reclutados por ciudades, eso implica una capacidad de control sostenido. El segundo elemento es la administración centralizada. Las tablillas halladas en distintos yacimientos muestran una red organizada de recaudación y distribución. No solo propaganda real, sino registros contables. En excavaciones recientes en Girsu, la antigua Telo, proyectos conjuntos del British Museum y autoridades iraquíes han documentado archivos administrativos que reflejan gestión económica compleja bajo dominio acadio. Se trata de logística estatal, asignación de recursos, control laboral, gestión territorial. El tercer elemento es la dimensión lingüística y cultural. Bajo el dominio acadio, el acadio se consolida como lengua de administración y poder político. El sumerio no desaparece, continúa en contextos religiosos y cultos, pero el idioma del gobierno cambia. Eso no es un detalle menor, supone una reconfiguración del espacio cultural mesopotámico. Algunos especialistas discuten si el término imperio debe aplicarse con los mismos criterios que usamos para los imperios asirio o persa posteriores, pero la mayoría coincide en que el modelo acadio inaugura una forma política nueva en Mesopotamia. Un estado territorial suprarregional sostenido por ejércitos profesional, burocracia centralizada y legitimación ideológica de alcance universal. No es todavía el imperio administrativo altamente sofisticado de siglos posteriores, pero sí representa el primer intento documentado de integrar múltiples ciudades y regiones bajo una autoridad única establecida desde una capital. Y ese es el punto exacto en el que Akkad deja de ser solo una ciudad más en el mosaico mesopotámico y se convierte en algo diferente. No simplemente en una potencia dominante, sino en el primer experimento imperial plenamente reconocible en la historia documentada. Si te interesan estos debates en profundidad, en Patreon te ofrezco en detalle muchos de estos temas que, por cuestión de espacio no abordo aquí en YouTube. Por ejemplo, si quieres saber más sobre Lugal-Sagessi, el rey al que derrotó Sargón, te dejo un video exclusivo sobre su historia. Hoy quiero agradecer de forma muy especial a mi nuevo mecenas, Alberto Gómez,
por apoyar este proyecto. Y si quieres formar parte de esta comunidad y apoyar el contenido independiente, tienes el enlace en la descripción. El reinado de Sargón no termina en estabilidad absoluta. Las propias inscripciones acadias mencionan rebeliones en varias ciudades del sur. Ur, Uruk, Lagash y otras regiones se sublevan en distintos momentos de su gobierno. No tenemos un relato continuo, pero las fuentes dejan claro que el control imperial exigía campañas constantes de represión. Hacia el final de su vida, probablemente alrededor del 2279 antes de nuestra era, el imperio estaba consolidado territorialmente, pero tensionado internamente. Mantener unido un espacio tan amplio requería recursos, ejército permanente y vigilancia constante. Cuando Sargón muere, el sistema pierde a su fundador, y eso es siempre una prueba decisiva. Su hijo Rimush hereda el trono en un contexto inmediato de rebelión generalizada. Las inscripciones de Rimush describen levantamientos simultáneos en Ur, Lagash, Umma y otras ciudades sumerias. Los textos hablan de miles de muertos y prisioneros. Aunque las cifras son probablemente exageradas, el dato político es claro. El sur intenta recuperar su autonomía en cuanto desaparece la figura de Sargón. Rimush reprime con dureza. Las inscripciones detallan confiscaciones de bienes, deportaciones y castigos ejemplares. Esto muestra algo fundamental. El imperio no estaba internalizado como sistema legítimo por todas las ciudades sometidas. Se mantenía en gran medida por fuerza militar. Rimush también realiza campañas contra Elam, reafirmando el control oriental de su imperio. Su reinado, sin embargo, es breve. Las fuentes posteriores indican que muere en circunstancias violentas, posiblemente asesinado por miembros de su propia corte. Esto sugiere tensiones internas dentro de la élite acadia. Le sucede su hermano Manishtusu. Su gobierno parece más estable. Las inscripciones lo muestran realizando campañas hacia el Golfo Pérsico y fortaleciendo redes comerciales marítimas. Se ha hallado una famosa inscripción suya en diorita que detalla compras de tierras, lo que revela una administración compleja y operaciones económicas a gran escala. Ese documento es importante porque demuestra que el poder imperial no era solo militar. Existía un mercado de tierras supervisado por la autoridad real, con transacciones registradas formalmente. Sin embargo, la estabilidad sigue dependiendo del control central fuerte. Manishtusu también muere, probablemente de forma violenta según tradiciones posteriores. Con Naram-Sin, nieto de Sargón, el imperio alcanza su máxima extensión y su mayor elaboración ideológica. La estela de la victoria, hoy en el Louvre, lo representa avanzando sobre pueblos montañeses, con cascos de cuernos, símbolo divino. Es el primer gobernante mesopotámico que adopta explícitamente atributos divinos en vida. Se titula Rey de las 4 regiones. Esa fórmula no es solo retórica, expresa una concepción universal del poder. El rey ya no gobierna ciudades concretas, gobierna el mundo ordenado. Durante su reinado se registran campañas contra los Luyubi en los Montes Sagros y conflictos en el norte mesopotámico. También se documentan rebeliones internas, incluida una gran revuelta de ciudades mesopotámicas que Naram-Sin afirma haber sofocado. Pero aquí comienza a aparecer señales de desgaste estructural. Investigaciones paleoclimáticas publicadas en las últimas décadas, basadas en análisis de sedimentos y núcleos geológicos en Siria y Mesopotamia, sugieren que hacia el 2200 antes de nuestra era se produjo un episodio climático severo, conocido como el evento 4.2 kiloaño, caracterizado por sequías prolongadas. Aunque el debate sigue abierto, muchos historiadores consideran que este fenómeno pudo afectar la base agrícola del imperio, especialmente en el norte. El control territorial amplio exige excedentes constantes y esta crisis climática golpea directamente esa base económica. Tras Naram-Sin gobierna Shar-Kali-Shari. Su reinado está marcado por conflictos continuos, invasiones externas y rebeliones internas. Las inscripciones mencionan enfrentamientos con los Guti, un grupo procedente de los Montes Sagros. La presión externa aumenta mientras la cohesión interna disminuye.
Hacia el 2154 antes de nuestra era, el poder acadio colapsa. La lista real sumeria describe un periodo de caos posterior, con reinados brevísimos y fragmentación política. Pero el imperio no cae en un solo día, se erosiona. Presión climática, rebeliones internas, invasiones guti, crisis sucesoria, sobrecarga administrativa. Lo que había sido el primer estado territorial suprarregional de la historia documentada se desintegra en pocas décadas. Ahora, ¿qué piensas tú que ha tenido más importancia en la desintegración del imperio? ¿Las crisis climáticas o las invasiones extranjeras? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. La caída del poder acadio hacia el 2154 antes de nuestra era no produce una restauración inmediata del orden anterior, produce un vacío. Y ese vacío no se llena de una sola vez ni por un único actor. Tras la desintegración del aparato imperial, varias ciudades del sur recuperan autonomía. La lista real sumeria menciona un periodo de dominación guti. Los guti, procedentes, como te decía ya, de los montes sagros, pues no establecen una capital fuerte ni una administración comparable a la Acadia. Su control parece haber sido más bien intermitente y regional. No hay evidencia arqueológica de destrucción masiva sistemática en todas las ciudades sumerias. Lo que sí se observa es debilitamiento institucional y fragmentación del poder. En ese contexto emerge una figura clave, Utu-Hegal de Uruk, hacia el 2120 antes de nuestra era. Las inscripciones lo presentan como liberador frente a los guti, aunque su reinado es breve, marca un punto de inflexión. El sur comienza a reorganizarse políticamente. Pero la verdadera consolidación de esa reorganización será a través de Ur-Nammu, fundador de la tercera dinastía de Ur en el 2112 antes de nuestra era. Ur-Nammu no gobierna simplemente la ciudad de Ur, se presenta como rey de Sumer y Akkad. Ese título es revelador, reconoce explícitamente la dualidad cultural heredada del imperio anterior y la integra bajo una sola legitimidad. Ahora, ¿cómo sustituye el vacío de poder? No lo hace mediante alianzas temporales, sino reconstruyendo una administración central fuerte. Ur-Nammu promulga uno de los primeros códigos legales conocidos, anterior incluso al de Hammurabi. Bajo su sucesor, Shulgi, aproximadamente del 2094 al 2047 antes de nuestra era, el sistema se vuelve extraordinariamente burocrático. Miles de tablillas de Ur III muestran un control estatal detallado sobre producción agrícola, trabajo obligatorio, impuestos y redistribución de recursos, con lo que se demuestra que el territorio sumerio vuelve a estar integrado bajo un centro único. Pero esta vez el modelo es aún más administrativo que militar. Ur III no copia simplemente a Akkad, profesionaliza la gestión, sistematiza la contabilidad, multiplica los archivos. El Estado controla incluso el movimiento de trabajadores mediante registros oficiales. Es una respuesta directa al vacío dejado por el colapso imperial. Donde Akkad había gobernado mediante expansión militar y control político, Ur III se consolida mediante la racionalización administrativa. ¿Y qué ocurre en las zonas donde la presencia acadia era más fuerte? El norte mesopotámico no cae bajo Ur III de forma inmediata ni uniforme. Regiones como Asur y áreas del Alto Tigris experimentan autonomía relativa. En el norte no surge una restauración sumeria, surge continuidad cultural acadia. El acadio permanece como lengua hablada y administrativa, incluso durante Ur III. Aunque el sumerio domina en la burocracia del sur, el acadio sigue siendo lengua viva en amplias zonas del territorio. Con el tiempo, ese norte desarrollará entidades políticas propias. Asur, que siglos después dará origen al imperio asirio, no desaparece tras Akkad. Mantiene continuidad urbana. Esto es crucial. El colapso acadio no elimina la cultura acadia. El aparato estatal cae, pero la base lingüística y social permanece. Mientras el sur reorganiza un poder sumerio centralizado bajo Ur III, el norte conserva la tradición acadia que siglos más tarde será el fundamento cultural de Asiria y Babilonia. La tercera dinastía de Ur cae hacia el 2004 antes de nuestra era.
ante presiones elamitas y amorreas. Pero para entonces la lógica política suprarregional ya está instalada. Los reinos amorreos que surgirán después, como Isin, Larsa y finalmente Babilonia, operarán dentro de una tradición estatal que combina herencia sumeria y acadia. Cuando Hammurabi gobierne Babilonia en el siglo XVIII antes de nuestra era, lo hará en lengua acadia. Cuando Asiria se expanda en el primer milenio antes de nuestra era, lo hará sobre una base cultural acadia. El imperio de Sargón desaparece, la cultura acadia no. Entonces, ¿estás de acuerdo con que se considera al imperio acadio como el primer imperio de la historia? Si definimos imperio como un estado centralizado que integra múltiples territorios bajo una administración permanente, con ejército profesional, gobernadores dependientes del poder central y control sostenido en el tiempo, el caso más antiguo que cumple esos requisitos es, sin dudas, el Imperio Acadio. Antes hubo hegemonías territoriales, pero no hubo una estructura política suprarregional estable. Akkad, sin embargo, fue el primer experimento exitoso de dominación territorial centralizada en la historia documentada. Ahora me gustaría leer tu opinión en los comentarios. No olvides dejarme un like, suscribirte y darle a la campanita. Te recuerdo que si te haces miembro del canal podrás ver todos mis videos con anticipación y acceder a otras ventajas que doy a aquellos que apoyan este proyecto. Mi nombre es Andrei Viarens y te invito a seguir en mi canal para que recorramos juntos otros grandes capítulos de la historia humana. Hasta la próxima.